Con ustedes, yo. Ando ready. Y hoy hablaremos de la manipulación de las masas. ¿De la nacionalización de las masas? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, Cristina, ¿y el tuyo? Excelente. Resulta que, pues este fin de semana estuvimos hablando con mi familia y me contaron que en ella había muchas tradiciones. ¿En la tuya habían tradiciones? Pues más que tradiciones, en mi familia era símbolos. Por ejemplo, una vez fuimos a Buga y todos compramos llaveritos que simbolizaran como el viaje y también que estábamos como protegidos por el Señor de los Milagros. ¿Y en la tuya ha habido algo así? Pues me estuvieron contando que antiguamente en mi familia buscaban que los jóvenes fueran más patriotas para preservar esta tradición, porque ellos no querían que fueran lujuriosos ni fueran perezosos, querían personas que fueran más deportistas. Eso me recuerda a que en nuestro país somos expertos en fútbol y en religión, porque es que si hablamos de otras cosas, pues Es cierto, Cristina, es más fácil darle pan y circo al pueblo. en eso concordamos. Cris, te tengo una sorpresa. ¿A mí? Sí, a ti. A Es que ver. esta mañana que estaba cocinando, estaba haciendo una masa. Producción. Mira, Cristina, esta mañana estaba haciendo un supuesto hombre de masa. ¿En serio? Sí. Quiero que vean esto. Esto tiene más cara de masa que de muñeco. No, pero pues es un símbolo, porque es que un verdadero hombre de masa es este. ¿Sabes? Eso me recuerda a que hoy te traje a alguien muy especial. ¿Y quién? Nuestro invitado del día de hoy es George L. Moose, que nos hablará un poco de todo el tema que te interesa, de la Alemania nazi y todas esas cosas. O sea, la nacionalización de las masas. O manipulación. Y con ustedes, George. Buenas tardes, George. Buenas tardes, señoritas. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. El placer es nuestro. Bueno, en nuestro programa tenemos entendido que eres un autor muy emblemático, muy importante para los fieles seguidores de la historia nazi. Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso? Un momento. A mí me gustaría que iniciaras contándonos cuál es tu religión y qué papel jugó en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces yo soy judío. La religión que nosotros profesamos tuvo en la Segunda Guerra Mundial un papel pues prácticamente central. Lo que la mayoría del mundo conoce es que cree que los alemanes se armaron contra los judíos y simplemente empezaron a exterminarnos. Pero eso tiene un propósito mucho más allá de eso. Va desde la política, desde creencias en masa e impulsos inconscientes. Bueno, ¿y tú tienes algún rencor que influya en tu posición al escribir el libro? No, porque prácticamente pues reconozco que no estuvo bien lo que se realizó en esta época. Sin embargo, no es como si se guardara un rencor, es decir, si yo pudiera, hubiera hecho algo para evitarlo, pero no haría algo para vengarlo. Bueno, y yo quiero entender cómo fue posible o cómo fue la influencia que tuvo entre el nazismo, el cambio del artístico a lo político. Bueno, a ver, cuando se habla de artístico, cuando se habla de arte, ellos hablaban de expresar la belleza, ¿sí? Entonces, esto se conecta con la política de la Alemania nazi porque atraía no solamente a las masas, sino también a los intelectuales.
La belleza, bueno, la estética es muy importante en este punto porque ellos creían que para llegar a la perfección del humano era importante la belleza y esta tenía que conectar a toda la sociedad. Lo que significa que para alcanzar la estética de la belleza se tenía que erradicar y eliminar todo aquel que no fuera, todo aquel que fuera un accidente. Por ejemplo, los que no cumplían con los prototipos diseñados socialmente, o por ejemplo nosotros los judíos, que no cumplíamos con la religión asignada por los nazis. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Entonces, en pocas palabras, está hablando del hombre perfecto o de la mujer perfecta. Como yo. No, tú no. Esto es un hombre perfecto. Bueno, para ti en Colombia, ¿qué política manejamos? Una supuesta democracia informativa. Claro, supuesta, muy bien dicho. Entonces mi pregunta es, se suponía que en aquella Alemania nazi se manejaba un totalitarismo, pero algunos dicen que era una dictadura, otros que una democracia, entonces pues, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, en mi libro logro concretar el concepto de la política, de la nueva política, que es la que en la Alemania nazi se ejecutó, pero no es en la única que se ejecutó. Esta nueva política se trataba de que la soberanía era el pueblo. El pueblo se representa como una religión secular, en la que el pueblo se hacía el culto hacia él mismo, se adoraba a ellos mismos. Lo que buscaba la política, la nueva política, era formalizar y guiar ese culto al pueblo, generando un sistema político que era más un pensamiento, una actitud que como un sistema. Y para ellos el sistema actual, el parlamentario que en ese entonces, contradecía la voluntad general. Ok. Bueno, y yo también logro entender cómo las personas lograban hacer parte de la masa. Bueno, más que nada es por la tradición. Los alemanes teníamos en común un yugo, un peso, que era el peso de los pecados cometidos en la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba devastada. Y con esta nueva política, este nuevo seguimiento, ellos obtuvieron con Hitler un líder que les prometía un objetivo que iba a beneficiar a todos. Y no solamente les prometía eso, sino también el alzamiento de Alemania otra vez. Entonces para ellos era fácil acceder a ello y trabajar y dar hasta su cuerpo y su alma por ver a la nación otra vez grande. O sea, es decir, que ellos seguían siendo masas informadas. No exactamente, No porque todos, desde mi punto de vista quizás. habían algunas personas que sabían que estaban haciendo lo que hacían por una razón. Bueno, y ya como para redondear el tema, te voy a hacer el 2 por 1. O sea, 2 preguntas en uno. Está bien ya. Entonces, eso es basado como en... Muchas personas no saben qué es el nazismo. ¿Qué es el nazismo? ¿Qué significa ser nazista? Y no solo eso, sino... Aparte de este movimiento de masa surgido en Alemania, ¿hubieron más movimientos? Porque es que la gente cree que el único movimiento de masas fue ese. Bueno, bien, entonces, bueno, comencemos con la palabra nazi, ¿sí? La palabra nazi es la abreviación de nacionalsocialismo en alemán. Y ya como tal, ser nazista, no podemos decir que todo aquel que luche por la patria es un nazista. Eso obviamente no, y tal vez este concepto o esta palabra se use de alguna mala forma o algo por el estilo. Pero vamos a dejarlo con que eran aquellos que pertenecían al totalitarismo implantado en Alemania. Es decir, que era una ideología y un régimen. No exactamente. ¿Por qué? Este totalitarismo significa que el pueblo como tal
accedió a que se diera esa forma de gobierno en ese territorio. Entonces es diferente Sí, ya por lo una mismo, por lo dictadura que como habían tal. ciertas masas informadas. Pero entonces al principio no era como tal una ideología o un régimen implantado, sino con el tiempo fue que se fue implantando y formando. Claro, obvio, porque fue como crear la nueva política paso a paso, como lo planteas tú en el libro. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. De manera subliminal. La diferencia ahora es que, pues, no sé, o sea, como lo que hablamos al principio sobre los símbolos patrios, no se ve como una problemática, está prácticamente escondida esa manipulación por ejemplo, los medios de comunicación, porque en las redes sociales hay mucho movimiento de esto. Y cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá en Colombia, que aunque soy alemán, es algo que se ha notado mucho, cuando, por ejemplo, en las noticias se hiere los sentimientos del pueblo en algún lado. Por ejemplo, una violación o un robo que atacó a alguien como débil, a alguien vulnerable. Cuando se ataca a la población vulnerable, entonces esto hiere los sentimientos de los demás y hacen que el pueblo reaccione de alguna forma. Claro, o sea, lo que ahí mismo decían entre los símbolos y los monumentos, que todo esto venía como un teatro y que el teatro buscaba ser más que todo dramatizado para que la gente como que comprendiera el mensaje que hay detrás de y que en los monumentos estaban ubicados estratégicamente para como toda la dramatización y que todo esto tuviera más peso, ¿cierto? Y me he dado cuenta, y es algo que he analizado mucho, y es que actualmente volverse una persona para influenciar, una persona que influencia masas, es muy fácil. Podemos tomar a los youtubers, que son personas Claramente. que actualmente manipulan, o sea malo o bueno, ellos saben lo que hacen, y entre más personas y más vistas tengan, pues más dinero les llega a esas personas y más les llega a las personas. Claro, porque es que ¿sabes cuál es la diferencia de hoy en día? Que la gente, al igual que en el pasado, finge ponerse en tus zapatos cuando realmente volvemos a lo mismo, la dramatización. Pues de eso se trata la publicidad, y esto fue algo que también se dio en este conflicto bélico. La publicidad, y no solamente la publicidad nazista, sino de los que la contradecían, también era bastante. Y lo que se dio después, la Guerra Fría, también fue mucho movimiento de publicidad, que así es como se manejan a las personas. No, y me sorprende mucho, y es como ver que en el pasado se dio más fácil lo de las guerras que actualmente, que es cuando tenemos más formas de llegar a las personas, y actualmente era la imprenta la que solo movía a estas masas, y es algo que yo veo y siento que entra en choque, y es como actualmente las personas pueden ser más tolerantes que antes. Pues claro. Es algo más allá. Yo no diría que nosotros tenemos como más capacidad de tolerancia que como se tenía en un No, antiguo espérate, tiempo. lo que pasa es que tenemos como más luz. De pronto es eso. Y Lo ya que pasa- tenemos más como una experiencia vivida, no por nosotros, sino por demás personas. Entonces eso nos permite ser más tolerantes, como dice Dana. Lo que pasa es que tenemos más órganos que nos autorregulan. Entonces, debido al caso en que un Estado quiera entrar en guerra con otro, va a haber alguien que lo va a intentar frenar de alguna forma. Y eso se va bastante en burocracia y todo eso. Pero como tal... O sea, no- en conclusión, estás hablando que la nueva política hoy es las instituciones. Prácticamente, lo estoy Sí. relacionando con el mundo. Bueno, entonces, ¿tienes algo que decirle al público? No sé. Pues la solución de la individualización es leer y pensar por nosotros mismos. Bueno, y ahora que hacemos un análisis, o George nos cuenta todo su análisis, su perspectiva del libro, puedo entender que debemos ser más conscientes
cómo las redes nos manipulan y que debemos tener más cuidado con este tipo de instrumentos de manipulación. Exacto, concuerdo 100% contigo. Bueno, Entonces, queremos agradecerles. por haber estado muy atentos el día de hoy. Gracias. Chao, chao. Bueno, Dana, ¿a ti te parece que en Colombia qué clase de política manejamos? Viva democracia.